Buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer una vez más vuestra presencia a esta convocatoria de rueda de prensa que desde el Ayuntamiento hemos hecho con cierta premura, tratándose de un lunes santo y una fecha típica para este tipo de rueda de prensa, pero que en cualquier caso sí entendíamos desde el Ayuntamiento y desde el equipo de Gobierno que era necesario aclarar algunas de las manifestaciones que se están vertiendo en estos días por Baena a través de un manifiesto que se ha repartido y buzoneado y que evidentemente ese manifiesto viene a decir cosas que no se corresponden con la realidad. En primer lugar, el manifiesto carece de rigor y carece de documentación en la que apoyarse. Creo que es fundamental a la hora de poder tener un posicionamiento. Creo que utiliza información no solo incorrecta o errónea, sino que se miente deliberadamente y malintencionadamente, buscando causar y generar un estado de opinión contraria y tratando de llevar a la opinión pública a un estado de confusión que suponga el malestar oportuno dentro de la ciudadanía con respecto a la realidad ante la que nos encontramos. En el manifiesto en concreto hay algunas cosas que desde luego llaman la atención. La primera de ellas es absoluta independencia de grupos, sectores o partidos políticos, cuando la inmensa mayoría son militantes políticos de diferentes partidos y han tenido una larga trayectoria en política local. Son viejos rockeros de la política que, en cierto modo, todavía la añoran o tienen cierta nostalgia de la política y que vienen a movilizarse buscando un protagonismo que a día de hoy no tienen ni les corresponde. En el segundo párrafo habla de 10 millones de euros de inversión, cuando lo subraya en negrita, lo cual también es completamente falso. Estoy acostumbrado, y así lo asumo, a que la persona que lidera este manifiesto está acostumbrado a magnificar las cifras y, por tanto, pone 10 millones cuando en realidad no superan los 6 millones de euros, pero tratando con esto que pueda tener un mayor impacto en la sociedad baenense. Hablan de competencia y legalidad cuando siguen siendo completamente inexactos con respecto al registro de marcas y al registro de patentes, que si bien es cierto que el Ayuntamiento lo hizo en su momento, lo hizo solo para productos alimenticios, tal y como mostraré a continuación. Habla de una denuncia administrativa judicial, lo cual, respeto, todo el mundo tiene derecho a acudir a los juzgados para lo que considere oportuno y ya estamos acostumbrados. Este mismo grupo de opinión ha ido a juzgados a menudo y hasta ahora se le ha archivado todo. Y supongo que seguirá así mientras siguen en este posicionamiento. Hablan de instar a la Junta a que construya una carretera directa entre Baena y Torreparedones, que dicen que el proyecto quedó redactado en el año 2010, lo cual es completamente falso, es mentira, de forma malintencionada y manifiesta. Nunca ha existido un proyecto redactado ni por la Junta de Andalucía ni por este Ayuntamiento sobre esa carretera directa entre Baena y Torreparedones. Además, roza lo absurdo. En primer lugar, porque la Junta, siendo la carretera de la Junta, en todo caso, esa carretera conecta Baena y Cañete de las Torres. Y de esa carretera sale una salida hacia Torreparedones. Lo único que hay de cierto en esto es que en su momento hubo un comentario de un ingeniero que fue el que dirigió las obras de acceso a Torreparedones y próximo en ese momento al que era alcalde en aquel momento, que comentó que viendo la orografía del terreno habría otra posible salida de esa carretera 1,5 kilómetros más allá de Baena o 1,5 kilómetros más cerca de Cañete de las Torres, que resultaría más fácil el mantenimiento de esa carretera de acceso. Y de ese comentario ya se transforma en un proyecto redactado y pendiente de adjudicación de obras por parte de la Junta de Andalucía, lo cual es completamente falso. Al igual que en este momento también se estudia la posibilidad de arreglar el camino del Cortijo de la I, que permitiría acortar el acceso al yacimiento arqueológico de Torreparedones en 3 kilómetros. Pero lo único que se hace es un estudio de la orografía, jamás ni siquiera a nivel de estudio previo y mucho menos de proyecto tal y como queda constancia en este manifiesto. Habla de instalar al Gobierno de la Nación sobre el enlace de la carretera Cañete, en eso estamos de acuerdo, lo ha aprobado el Pleno de la Corporación todos los años y evidentemente
evidentemente seguimos insistiendo. Eso sigue paralizado, lo mismo que seguía paralizada en el mismo tiempo que la autovía. Habla de control exclusivo de visita al Parque Arqueológico de Torreparedones. Evidentemente el Ayuntamiento de Baena es el único que tiene aprobada la tasa, el único que gestiona el yacimiento y es el único que tiene el acceso al Parque Arqueológico de Torreparedones. Eso no es algo que se pueda hacer. Habla que se impida la vinculación de Torreparedones a Castro del Río. Habla de una entrevista urgente con el alcalde, lo cual estaría encantado. En cualquier caso, las entrevistas normalmente se piden en el ayuntamiento, no se piden en los bares de Baena. Se piden en el ayuntamiento y yo estaría encantado de recibir y atender a todo el mundo como lo hago normalmente con todos los ciudadanos en general. Y luego llama a una especie de adhesión a toda la ciudadanía para que se puedan unir y una vez más vayamos en la estrategia a la que conozco porque hay quien olvida que evidentemente en mi persona yo soy el teniente alcalde de este ayuntamiento desde el año 2007 y por tanto conozco y manejo toda la información que se ha ido generando de la gestión de Torreparedones, al igual que las personas que en cierto modo firman eso. Y creo que algunos lo olvidan porque es un dato especialmente relevante. Y si hasta ahora creo que he sido escrupulosamente respetuoso con mi forma de ser y mi forma de pensar, con mi formación política, en el sentido de que entiendo, y siempre lo he aprendido así desde que estaba en Juventudes, que realmente dentro del partido es donde se debe establecer el debate de los militantes del partido y la lealtad del partido hace que ese debate se deba mantener dentro. Es por eso por lo que hasta ahora no he respondido a ninguna carta de opinión, a ninguna editorial que se ha ido escribiendo con datos falsos, erróneos y también malintencionados, con el ánimo de pretender dañar mi imagen y la del equipo de gobierno. Es por eso por lo que me he mantenido hasta ahora firme y entendida que no merecía la pena responder a datos falsos, erróneos y a mentiras continuas. Y en ese sentido es por lo que en este caso entiendo que merece la pena aclarar, porque se está buscando una vez más la estrategia de la confrontación política y trasladar la confrontación política a la sociedad baenense, para que la sociedad se posicione a favor o en contra de un posicionamiento que no es ni blanco ni negro, sino que tiene muchos matices. Y tiene muchos matices que conviene aclarar y desglosar de forma pormenorizada. Miren ustedes, nosotros nos encontramos actualmente con el yacimiento arqueológico de Torreparedones en una situación que tampoco es nueva, en una situación que ya se ha dado en este ayuntamiento, una situación que se dio en concreto en el año 2009, cuando el ayuntamiento, ampliando las excavaciones que se estaban desarrollando en el foro, iniciaba las excavaciones en el templo y la curia, tuvo que adquirir los terrenos que estaban en término municipal de Castro del Río para continuar con esas excavaciones arqueológicas. En aquel momento la situación del yacimiento era muy parecida a la situación que se nos plantea ahora con el descubrimiento del anfiteatro. Unos terrenos que están en término municipal de Castro del Río y de propiedad privada. En aquel momento, en el 2009, en septiembre del 2009, el Ayuntamiento de Baena, que adquiría los terrenos, ofrecía, y así lo daba como noticia, un comunicado conjunto de los alcaldes de Baena y Castro del Río en relación al yacimiento arqueológico de Torreparedones. Lo daba en septiembre del 2009 esa noticia, además en el Informa, una información que se supone que es oficial del Ayuntamiento. En documentos de nota de prensa oficial por parte del Ayuntamiento de Baena, en el que hacía referencia a una propuesta de convenio que el Ayuntamiento de Baena realizaba al Ayuntamiento de Castro del Río, en ese momento, en 2009, cuando se presentaba esa posibilidad. En esa propuesta de convenio, que por supuesto, evidentemente, consta en este ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, el anterior alcalde, Luis Moreno Castro, que entonces estaba gestionando y era el que en un momento iniciaba, hacía la propuesta al alcalde de Castro del Río, a José Antonio García Recio, y al Ayuntamiento de Castro del Río, de una serie de acuerdos que se proponían para la gestión conjunta del yacimiento arqueológico. Entre los que se proponían, en primer lugar, el Ayuntamiento de Castro del Río formará parte, con voz y voto, del Consejo de Gestión y Seguimiento en un futuro se formalice, con la participación de instituciones públicas y privadas en torno al Parque Arqueológico de Torreparedones.
Ya en 2009 se le ofrecía al Ayuntamiento de Castro del Río la gestión conjunta del yacimiento arqueológico. En segundo lugar, conocidas tras diversas consultas las dificultades del Ayuntamiento de Castro del Río pueda ejecutar su derecho de expropiación. El Ayuntamiento de Castro del Río mantiene su derecho de retracto sobre dicha parcela de unos 53.000 metros cuadrados. Se le ofrece al Ayuntamiento de Castro para que compre la misma parcela, para que ejerza ese derecho, y además se le dan 6 meses más. En este convenio se le dan hasta 2 años para que pudiese formalizar el derecho de retracto y adquirir esa parcela que el Ayuntamiento de Baena había comprado, al mismo precio que había comprado el Ayuntamiento de Baena. 6 meses más de lo que realmente la ley permite. En tercer lugar, los vecinos de Castro del Río tendrán los mismos derechos que en un futuro se les reconozcan a los vecinos de Baena sobre el yacimiento arqueológico de Torreparedones, disfrutando los ciudadanos de ambos municipios de las mismas condiciones de visita, jornada de puertas abiertas, horarios, gratuidad, todo lo que se establezca en igualdad de condiciones los vecinos de Castro del Río y de Baena. Cuarto, el Ayuntamiento de Baena se compromete a ceder, previa autorización, piezas arqueológicas ya existentes halladas en Torreparedones al Ayuntamiento de Castro del Río, cuando el órgano competente, evidentemente la Junta de Andalucía, que es la competente para eso, autorice el museo para albergar dichos restos arqueológicos. Si ejerciendo la opción de compra el Ayuntamiento de Castro del Río adquiere la propiedad de la parcela ubicada en su término municipal, el Ayuntamiento de Castro del Río conservará la titularidad de las piezas arqueológicas que se descubran a partir de ese instante. Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Castro del Río, si excavase el anfiteatro, se quedaría con todas las piezas arqueológicas de ese anfiteatro. Quinto, en el caso de que el Ayuntamiento de Castro adquiera la propiedad, la parcela arqueológica ubicada en el término municipal, desde ese momento estará obligado a participar en la parte que le corresponda de todos los gastos de excavación, conservación, puesta en valor y publicación que se vaya generando la gestión del yacimiento de Torreparedones. Ya se le ofrecía participar en todas las publicaciones y noticias que se generasen sobre Torreparedones, participar. Aún así, con independencia de la titularidad, en el sexto punto, de los terrenos del yacimiento en su totalidad, en todos los documentos editados desde la dirección del Parque Arqueológico de Torreparedones, aparecerá que el yacimiento se encuentra geográficamente en los términos de Baena y Castro del Río. Asimismo, en todas las iniciativas institucionales y protocolarias estará presente como institución el Ayuntamiento de Castro del Río. En base a este convenio, todo lo que se hablase de Torreparedones debería estar Castro del Río presente de forma conjunta en Baena. Y prueba de conformidad, después de leído, firma el presente contrato por duplicado y en un solo efecto en el lugar y fecha anteriormente expresado. Esto es lo que lo propone el Ayuntamiento de Baena en 2009 al Ayuntamiento de Castro del Río. Este documento en 2009 se veía, por el entonces el alcalde, se veía un documento, un buen acuerdo con el Ayuntamiento de Castro del Río. No se llegó a firmar porque el Ayuntamiento de Castro del Río siguió negociando en algunas enmiendas para mejorar este convenio, para que todavía fuese un poco más generoso. Si bien es cierto que luego ya se generaron otro tipo de adquisiciones y el alcalde en su momento, José Antonio García Recio, no siguió, sino probablemente hoy estaríamos en que este convenio se habría formalizado. Por eso me sorprende que cuando en 2009 esta propuesta de convenio parecía buena y magnífica para el Ayuntamiento de Baena y de Castro, ahora mismo que ni siquiera tenemos propuesta de convenio, que ni siquiera ha habido acuerdo ninguno entre el Ayuntamiento de Baena ni de Castro y que ni siquiera hay ningún tipo de gestión conjunta ni nada, se pretenda, precisamente por los mismos que gestionaban este convenio, hacer un manifiesto contrario. Cuando en 2009 se pensaba una cosa y ahora se piensa lo contrario. Eso en política solo tiene dos opciones: o pedir disculpas, rectificar y asumir tu error y evidentemente cambiar tu posicionamiento, o por lo menos esperar unos 50 o 80 años a que los que participaron en esta gestión no estén. Evidentemente, ante el actual alcalde, que en su momento era primer teniente alcalde, mentiras de este tipo no puedo tolerarlas ni admitirlas bajo ningún concepto. Y evidentemente se ponen de manifiesto con documentos y con el rigor que corresponda, para que todo el mundo lo tenga muy claro. Cuando habla del tema de las marcas y la utilización de las marcas,
Nos vamos y hacemos la consulta al Ministerio de Industria y Energía, al registro de marcas y de patentes. En el registro de las marcas y patentes, efectivamente, aparece de titular el excelentísimo Ayuntamiento de Baena con la denominación Torre Paredones. Se registró con fecha 21 de julio del 2009 y se registró esta marca solo y exclusivamente para productos alimenticios, porque en su momento nosotros cuando empezamos a envasar el aceite de oliva virgen extra con la marca Torre Paredones y aparece en el epígrafe 29 para todos los productos alimenticios. Al igual que eso, se hizo el registro, no pusimos agentes en aquel momento y se hizo el registro para esta comarca y para esta zona. En 2014 hay un señor, un particular, que registra la marca Hotel Torre Paredones con fecha de 10 de febrero del 2014, allí en Madrid, en el epígrafe 43, servicios de restauración y alimentación. Por tanto, esto de que, como los niños pequeños, este juguete es mío y no puede jugar nadie con él, señores, ya a esta altura creo que la madurez que hay que trasladar a la sociedad, creo que debe superar este tipo de disquisiciones. Por tanto, el yacimiento evidentemente pertenece a Baena, las escrituras del yacimiento las tiene Baena, ni se regala ni se presta, aquí no se cede una escritura, ni se cede titularidad, ni se cede absolutamente nada. Lo que hay que tener rigor en la documentación y en las palabras que se utilizan. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Y conviene ser completamente transparente con toda la ciudadanía de Baena y de Castro del Río, para que todo el mundo sepa realmente lo que hay. Lo que tenemos es que el Ayuntamiento de Baena recibe del Ayuntamiento de Castro del Río, con fecha 7 de diciembre de 2016, la aprobación de una declaración sobre gestión del yacimiento de Torre Paredones, una declaración institucional del Ayuntamiento de Castro del Río sobre el yacimiento de Torre Paredones. El Ayuntamiento de Castro del Río, en esta declaración institucional, lo que viene a hacer referencia es, aparte de las cosas que ya se proponían en el convenio que se le ofreció al Ayuntamiento de Castro del Río, aparte de la introducción, ante la nueva etapa que se abre, proponen un órgano de coordinación o un consejo de participación. Proponen, previa la firma de un convenio, ceder algunas piezas arqueológicas al Ayuntamiento de Castro del Río. Proponen también que se utilice, que se haga mención al Ayuntamiento de Castro del Río, como que está en el término de los dos municipios. Y por tanto vienen a hacer referencia, en cierto modo, y le haremos llegar este comunicado, a hacer referencia a lo que aparecía en su momento, a lo que se ofreció a Castro del Río. A este registro de entrada del Ayuntamiento reconozco que ni respondí, no hice caso omiso a este escrito, porque entiendo que no deja de ser una declaración institucional aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Castro del Río, que tiene fines políticos para los vecinos de Castro del Río y para el alcalde de Castro del Río, que se dirige directamente a su electorado y que en su momento pues supuso una portada en provincia, en algunos medios, pero sin mayor repercusión ni administrativa, ni de gestión, ni de ningún tipo. Al igual que este, se vuelve a recibir en el propio Ayuntamiento de Baena con fecha 3 de enero. Lo enviaron 2 veces desde el Ayuntamiento de Castro del Río. Una el 7 de diciembre y otra el 3 de enero, la misma aprobación por parte del Pleno de la Corporación de Castro del Río. Por tanto, ante la insistencia del Ayuntamiento de Castro del Río, sí me permití responder con fecha 21 de febrero, registro de salida de este Ayuntamiento, responder a la declaración institucional de intenciones dentro de las relaciones que hay entre el Ayuntamiento de Castro del Río y el de Baena. Esto es lo que se ha hablado entre el Ayuntamiento de Castro del Río y el de Baena, y es lo que hay, independientemente de declaraciones políticas. Estos son los documentos que constan. En el que yo, evidentemente, habiendo recibido esas mociones de la declaración institucional, quiero expresar mi más sincera felicitación por el hallazgo del posible anfiteatro,
Creo que es un atractivo que vendrá a sumar tanto al yacimiento arqueológico a ambos municipios, Castro del Río y Baena. Pongo a su disposición a nuestro arqueólogo municipal como director del yacimiento para cuantas consultas y asesoramiento necesite para la tramitación y desarrollo de ese proyecto. Entiendo que Castro del Río afronta un reto importante para los próximos años: la adquisición de los terrenos, redacción de proyectos, autorizaciones y el desarrollo de la excavación arqueológica y puesta en valor para incorporarse como visitable y atractivo adicional al propio yacimiento. Evidentemente, llegado ese momento, habrá que estudiar la gestión conjunta entre ambos municipios de forma proporcional, pero a su vez que participe y contribuya al atractivo de nuestra comarca, llegado el momento de la puesta en valor del anfiteatro. Debo informarle, según su declaración institucional con respecto a la cesión de piezas, que debe tener en primer lugar un museo declarado como tal en la Junta de Andalucía para poder albergar dichas piezas, y sería la propia Junta de Andalucía, como entidad que tiene la potestad de custodiar las piezas, la que autorice dicha cesión. Por parte del Ayuntamiento de Baena, una vez que cumpla esos requisitos, no vamos a tener inconvenientes en ceder algunas piezas que actualmente no estén en exposición, de las que tengamos dentro del almacén, y que puedan ser de interés relevante para el yacimiento. Lo invito a que la aparición del anfiteatro supone una nueva realidad para el yacimiento y, por tanto, los animo a que trabajen con esmero en la puesta en valor del mismo. Esto es lo que tenemos ahora mismo, las relaciones que tenemos entre el Ayuntamiento de Castro del Río y de Baena. No hay más. Esa es la relación institucional. Por tanto, ni se ha cedido nada, ni se ha regalado nada, ni hay ningún tipo de acuerdo de momento entre el Ayuntamiento de Castro del Río y de Baena. Ahora bien, aquí existen dos posibles realidades. El Ayuntamiento de Castro del Río se arremanga y adquiere un compromiso firme de gestión en la adquisición de los terrenos, redacción de proyectos y excavación arqueológica, y por tanto se incorpora al yacimiento arqueológico de Torreparedones, porque, para serles sinceros, hasta ahora nosotros solo hemos detectado algunos titulares de prensa que a veces parecen más postureo y más redacción de cara a los medios y al posible electorado, más una manipulación y una maquinaria electoral y política, que realmente un compromiso firme de gestión y un compromiso firme de incorporarse a la gestión de ese yacimiento arqueológico de Torreparedones. Creo que es el momento de menos postura por parte del Ayuntamiento de Castro del Río, de menos titulares, y desde luego adquirir un compromiso firme vía consignación presupuestaria para la adquisición de los terrenos y para el compromiso de poder excavar en el futuro ese anfiteatro e incorporarse a la gestión conjunta. También les digo, al igual que en el 2009, si el Ayuntamiento de Castro del Río no adquiere esos terrenos para la puesta en valor del anfiteatro, el Ayuntamiento de Baena en el 2018 incorporará la partida presupuestaria necesaria para la adquisición de los terrenos del anfiteatro, para que todo el yacimiento siga estando protegido y se pueda seguir poniendo en valor. Creo que es nuestra responsabilidad, independientemente de que pueda ejercer derecho de retracto, pero entiendo también que merece la pena no solo hacer el georradar y no solo anunciar a los cuatro vientos, sino un compromiso firme y constante de gestión y de puesta en valor del yacimiento, como viene siendo el Ayuntamiento de Baena desde el año 2007. En eso seguiremos trabajando, ese es nuestro compromiso. Y a los demás, a los que han redactado este manifiesto, lo que sí le pido es rigor, porque en política, al final, las mentiras tienen las piernas muy cortas y siempre existe el rigor de los documentos, que hablan mucho más y más claro de todas las palabras que se quieran decir, que se quieran manipular dentro de la opinión pública. Tenemos la obligación de gestionar. He roto hoy esa parte de silencio porque entendía que era necesario la manipulación que se estaba provocando en la sociedad baenense, pero seguiré manteniendo también mi lealtad con el partido e institucional para, salvo que sea necesario e imprescindible, con mentiras claramente manifiestas, tener el debate que corresponda sobre el yacimiento, el debate político entre militantes del partido, seguir teniéndolo dentro de la sede del partido.
A los militantes de otros partidos que aparecen, porque no quiero hacer alusión a los que firman, evidentemente ese manifiesto está liderado por el anterior exalcalde, el que lidera este manifiesto de forma clara en la estrategia, porque conozco la estrategia de marketing y la forma de hacer campaña, evidentemente he trabajado con él y sé cómo trabaja. Por tanto, no voy a hacer mención al resto de los que se adhieren a ese manifiesto. Si yo, ciudadano de la calle, evidentemente veo los titulares, veo el manifiesto y se me cuentan las cosas de esa forma, incluso hasta yo podría compartir y firmar ese manifiesto en defensa de lo que entendemos que es nuestro, pero que en ningún momento se ha puesto en peligro, ni en ningún momento ha cambiado ni la forma de gestión, ni un solo ápice sobre el propio yacimiento y sobre lo que tenemos. Lo que sí me llama la atención, a título de anécdota, es que el manifiesto lo firmen 2 personas que eran concejales del Partido Popular y que en su momento ahora se alarman porque vayan a construir un hotel a 200 metros de Torreparedones y en su momento impidieron que Baena pudiese tener un alojamiento turístico que diese respuesta a la demanda del turismo que tenemos. Porque lo que sí tenemos muy claro es que el Ayuntamiento de Baena ha hecho y sigue haciendo y seguirá siendo una apuesta firme por el yacimiento arqueológico de Torreparedones. Pero el yacimiento arqueológico de Torreparedones sigue estando ahora y siempre a 22 kilómetros de Baena, a 16 de Castro del Río y a tan solo a 7 kilómetros de Cañete de las Torres. Y que el Ayuntamiento de Baena seguirá invirtiendo, pero que salvo que pongan una voladura y corten las carreteras de acceso, lo cual parece más propio de un atentado terrorista, los turistas podrán acceder al yacimiento por donde ellos elijan con su propio coche, como no puede ser de otra forma. Y de eso debemos ser conscientes todos los vecinos y todos los ciudadanos, porque eso no es responsabilidad ni del alcalde. Eso es que la ciudad de Torreparedones la hicieron donde la hicieron, y la de Baena se fundó y se constituyó donde se hizo, y la de Castro donde se hizo y la de Cañete donde se hizo. Y la situación geográfica que hay es la que es. Y cuando nosotros ponemos en un map, en un Google, ponemos Torreparedones, depende desde el sitio en el que esté ubicado nuestro vehículo, dentro de los navegadores, nos llevará por un sitio o por otro. Así que creo que debemos romper el catetismo pueblerino de un sitio o de otro. Debemos superarnos en eso. Y creo que Baena debe y tiene que tener el reto de ofrecer una oferta turística mucho más amplia. El turista no puede venir de Córdoba a visitar Torreparedones y volverse a Córdoba, a comer en Córdoba. Debe venir y debemos ofrecer una oferta complementaria que haga que la inmensa mayoría de los turistas elijan la capital comarcal porque ofrecen muchos más recursos y ofrecen muchos más atractivos para poderse quedar a comer, a dormir, a alojarse y visitar. Y desde aquí poder hacer excursiones a otros sitios que visitar, ya sea Torreparedones, ya sea la Cueva del Yeso, ya sea el barrio de la Villa, ya sea la Cueva de los Murciélagos de Suero, la Cueva de la Encantada de Luque, o ya sea el castillo, las Medinas y las diferentes iglesias, parroquias o el Museo Arqueológico, Histórico y Arqueológico, que es una referencia a nivel nacional. Creo que ahí debe estar nuestro reto. Y creo que ese reto es mucho más fácil de conseguir si toda la sociedad baenense nos unimos y remamos en el mismo sentido. Con la confrontación, con la confusión, al final acabamos restando posibilidades de gestión y posibilidades de prosperidad para nuestro municipio. Y desde luego yo no puedo participar ni seguir en esa estrategia de la confrontación. 2 personas no se pelean si una de ellas no quieren y a mí no me van a encontrar en esa confrontación. Yo siempre soy de los que piensan que hay que asumir, que tenemos que desarrollar espíritu crítico y acepto las críticas políticas que se hagan, pero que todos tenemos que sumar para la gestión conjunta y para que se pueda, en esa gestión conjunta de la sociedad, se pueda mejorar la oferta turística que hagamos a todos los que nos visiten, con mejoras en infraestructura hotelera, con mejoras y mayor compromiso en los restaurantes y con mejoras en la oferta turística que hagamos desde Baena a todos los que nos visiten. Y así conseguiremos, no con el recorrido ni con que pillen más cerca, más lejos, conseguiremos que más turistas vengan y se queden aquí. Lo que sí les puedo dar un dato, ahora mismo a Torreparedones no llega casi ninguna visita por el camino de Castro del Río. Casi todos llegan por Baena y por Cañete de las Torres. Esa es la realidad actual. Los que vienen de Córdoba, en muchos casos, les pilla más cerca por Cañete de las Torres. Y es una realidad que tenemos que conocer. Pero los que vienen por Cañete de las Torres ni vienen a Baena ni paran en Cañete de las Torres.
vuelven a Córdoba, que es donde se alojan normalmente. Entonces, lo que tendremos que complementar, y ese debe ser nuestro reto, y no confrontar a la sociedad baenense en mentiras, en fábulas, en conspiraciones, que solo buscan, evidentemente, una finalidad política de dañar la imagen del Ayuntamiento como institución y, evidentemente, del alcalde que representa a todos los baenenses. Y esa es mi responsabilidad y así lo asumiré y lo seguiré asumiendo. Si quieren hacer alguna pregunta, sí, consulta. Sí. He hablado de que este grupo de opinión ha ido en ocasiones o a menudo al juzgado. ¿A qué se refiere concretamente? Creo que sí, que están utilizando algunas denuncias anónimas en Fiscalía, que hasta ahora se han ido archivando todas, pero que sí, parten del mismo grupo de opinión. Pero la denuncia concretamente de qué es lo que denuncian. Hay como 7 o 8 denuncias anónimas en lo que llevamos de corporación y hasta ahora pues bueno, la Fiscalía cumple con su obligación de pedirnos información. Una vez que se envía la información y la documentación fehaciente que consta en el Ayuntamiento, se archivan todas. Eso es lo que pasa en esto. Al final no deja de ser un manifiesto malintencionado, bien redactado y estructurado para generar una corriente de opinión. En el momento que se aportan todos los datos, pues al final queda absolutamente en nada. Es la misma estrategia que se está siguiendo y hasta ahora no ha tenido éxito y seguirá sin tenerlo.